La Banda de los Panchitos y otras pandillas juveniles en el cine. Hace apenas unos días, en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM, se presentaba en competición el documental Sex Panchitos, dirigido por Gustavo Gamú. Las funciones de la película fueron todo un suceso y la famosa Banda de los Panchitos, protagonista también de otra película alrededor de sus andanzas, se hizo presente con un séquito más que festivo. Ante ese éxito, y sin dejar de hablar de estas dos películas, invitamos a este podcast a Demian Torres, voz nueva de la crítica, colaborador de la revista de crítica cinematográfica Fósforo UNAM y artista interdisciplinario para hablar de las juventudes en Palomilla dentro del cine. ¿Cómo ha visto el cine a las bandas juveniles? ¿Qué ha hecho con ellas el cine mexicano? ¿Y cómo las han tratado personajes como Spielberg? Repasemos a la Banda de los Panchitos y otras pandillas juveniles en el cine. Bienvenido, Demian Torres. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Demian Torres, bienvenido por primera vez a los micrófonos Cine Garage. Eres uno de los invitados más nuevos que tenemos en este podcast. Ya le expliqué más o menos a la gente por qué tú te estás uniendo a las voces de la crítica. Bueno, ya desde que estuviste en el concurso Fósforo. ¿En qué año, Demian? Bienvenido al podcast Cine Garage. ¿En qué año estuviste en el concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo? Fue hace 2 años, 2023, FICUNAM número 13. Para la gente que no sepa, el concurso de crítica Fósforo se hace dentro del Festival Internacional de Cine de la UNAM, que terminó hace muy poquitos días para efectos de este podcast, y de ahí sale gente muy valiosa como Demian, que ahora él, como les decía, colabora en la revista Fósforo UNAM, la revista digital de crítica cinematográfica de la Filmoteca, en la cual tengo yo ahí algún papel que no merece ahora ser mencionado, porque la estrella de este podcast eres tú, Demian. Hiciste un texto sobre el documental de Gustavo Gamú, Sex Panchitos, que ¿tú estuviste en alguna función extra de la que pudiste ver antes para hacer el texto? ¿Fuiste a ver Sex Panchitos o lo que pasaba con Sex Panchitos en el FICUNAM de este año? No, la verdad no tuve oportunidad de ir a ninguna función. Iré a la función que se dará en Iztapalapa, donde estará Gustavo Gamú el sábado 17. Pero pues pude ver la película, evidentemente, por un link extra. Y estuve enterado un poco de... Un link que nos prestó el festival y Gustavo, que la gente no vaya a pensar mal. Pero tuve la oportunidad de ver, ¿no?, todo este movimiento que se dio ahí en el Centro Cultural, que fueron los Sex Panchitos, y pues todo un impacto, ¿no?, que se dio. Incluso salió en la Gaceta UNAM. Importante esta reivindicación. ¿Por qué reivindicación? Porque, bueno, ahí está tu texto. Yo invito a la gente a que lo lea en la revista Fósforo. El URL es revistafosforo.filmoteca.unam.mx. Ahí está tu texto. Entonces, teniendo en cuenta que la gente puede leer tu texto, ¿por qué crees que, y ahora nos metemos a la revisión y cómo el cine ha ido representando y luego modificando la representación de las bandas juveniles en su propio lenguaje, en la gramática cinematográfica y en las propuestas que lanza? ¿Por qué crees que este documental en particular representa una reivindicación en particular de la Banda de los Sex Panchitos, que ahí mismo en el texto se explica quiénes eran, quiénes fueron, quiénes son? Entonces no redundaremos en eso, que la gente lo puede leer ahí, dando por entendido que la gente más o menos sabe qué son los Sex Panchitos. ¿Por qué crees que todo lo que ocurrió alrededor del documental, que estuvieran ellos en el centro cultural de la universidad más importante de este continente, perdón que lo diga yo, representa una reivindicación, Demian? Pues yo pienso que el cine no solamente es como una expresión artística, también es parte de una expresión política, una expresión industrial. Y dado a esto, hay 2 factores, ¿no? De repente, como cómo la historia hace el cine y cómo el cine representa la historia. Es decir, el cine tiene mecanismos y tecnologías de representación que influyen, ¿no?, a nuestra visión de las cosas, de ciertos grupos sociales. Entonces, este documental yo lo miro desde un antecedente, ¿no? El antecedente de la película La Banda de los Panchitos.
Este película, que es del 1987, ya tiene consigo un discurso de reivindicación, de mirar de manera más objetiva a la banda. Sin embargo, parte importante para entender a los Sex Panchitos es como esta criminalización que se hace, ¿no?, en el sexenio de López Portillo, junto con Arturo el Negro Durazo. Entonces, de repente, estos años, la segunda mitad de los 70, pues realmente era un ataque mediático, ¿no?, a este grupo juvenil, un ataque político, militar. Eran como un chivo expiatorio de muchas cosas que ocurrían en la ciudad en particular y en el país en general, ¿no? Claro, sí, o sea, era, digamos, una cortina de humo, ¿no? De alguna manera minimizar problemas gigantes en un grupo de niños, o sea, pues no tiene tanto sentido ahora que lo vemos, ¿no? Desde 2025, tal vez antes sí, pero justo a lo que voy es eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene después de muchos años regresar a ciertos sucesos, a ciertos eventos, para ahora mirarlos de una nueva manera, ¿no? No una manera moral, sino una manera más objetiva, más antropológica, que lo digo en el texto, ¿no? De repente Gamow no interviene tanto, sino simplemente eh, representa o sea, representa a través de la imagen las maneras en las que ellos conviven. Entonces, esto te hace entenderlos no como una etiqueta, sino como simplemente agentes sociales, ¿no? Humanos como tú, como yo, que su contexto los llevó a tener ciertas actitudes, a hacer ciertas acciones. Y de repente, justamente dejar de darle la responsabilidad al individuo y también darle un poco la responsabilidad a todo lo que lo rodea, ¿no? Su economía, la sociedad y todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece importante que tanto como espectadores como la propia industria del cine tenga estos espacios para volver a permitir esas voces, ¿no? Y que ahora estén en la mejor universidad de Latinoamérica, como dices tú, y que Del sea continente, Demian, ¿cuál latino? Del continente. continente, y que sean objeto incluso, ¿no? Como de estudio y esto, bueno, no objeto, pero, ¿sabes? Me doy a entender. Eh, Sí, sí, sí. No, no que sean objetos, sino son el objeto de estudio, sí. pero sí, por eso creo que el documental hace una reivindicación y humaniza más que nada, que creo que es lo que siempre se necesita. Y ahora que podemos hablar más a fondo, porque en el texto te refieres a la banda de los Panchitos, la película de Arturo Velasco, como dijiste, del 87, ahora que podemos hablar más de ella, porque en el texto está referida, pero Claro. aquí podemos centrarnos en esta película en particular. ¿Cuál sería la diferencia? Porque si bien la película de Gamow es un documental en forma, digamos, no ficciona realmente nada, la banda de los Panchitos es un juego entre ficción documental, le llamaría yo un no documental, ¿no? Ni siquiera le llamaría yo una no ficción, porque hay entrevistas con los chicos, él pues, estuvo conviviendo de una manera muy antropológica, pero también muy cercana con los Panchitos para sacar adelante la película. Nada más voy a dar la referencia antes de que nos respondas. ¿Cuál sería la diferencia o la semejanza entre Sex Panchitos del 2025 y la banda de los Panchitos del 87? La película de Arturo Velasco ganó ganó el tercer lugar del tercer concurso de cine experimental en 1985, convocado por el IMCINE, y a partir de ahí es que comienza su exploración de dos bandas juveniles, en realidad, de la Ciudad de México. Por un lado, la banda de los Panchitos, que ahora reviven en el documental llamados Los Ex Panchitos. El cambio de nombre es una historia muy bonita que desafortunadamente no nos cabe en este podcast. Y por el otro lado, a una banda rival, que además ahí es donde empieza también un poco el retrato que el cine ha hecho de las bandas juveniles. Normalmente hay rivalidad entre ellos, hay una territorialidad muy interesante que refleja otro tipo de problemáticas, como decías, alrededor de los individuos. Los individuos, creo, por lo menos en la banda de los Panchitos, no son el problema, sino son el reflejo del problema. Esta otra banda eran los Buc, o como podemos traducirlo, que eran las siglas de Bandas Unidas Kiss. Eran un grupo de pequeñas bandas que hicieron una banda más grande, estilo de Warriors, para empezar a dar referencias de otras películas, que eran como los rivales territoriales de los Panchitos.
¿Cuál sería la semejanza o cuál sería la enorme diferencia entre lo que tenemos ahora en el cine con los Panchitos y lo que teníamos en el 87 con la banda de Arturo Velasco? Fíjate que yo pienso que las diferencias son más procedimentales, en el sentido en que lo que te decía hace rato, ¿no? De repente lo que ya hace Velasco, ya es más objetivo. No es tanto como afianzar un discurso, sino simplemente hacer una representación de las cosas como, pues, como estaban siendo, ¿no? En ese momento. Em, y eso, no sé, me parece que de repente igual la peli de Velasco y yo como cuando me dijiste que íbamos a hablar sobre bandas juveniles en el cine, me viene, ¿no? En primera instancia, neorrealismo italiano, Nueva ola Claro. francesa, que son este tipo de películas que ya sus procedimientos son más acercados a lo naturalista, ¿no? Esta cámara que no estiliza tanto, sino simplemente representa la vida. Y en ese sentido creo que ya hay indicios, ¿no? De una posibilidad, de un potencial o una posibilidad documental en esta historia. Entonces, tal vez lo que llama la atención es que de repente si tú ves la banda de los Panchitos y ves Sex Panchitos, de repente la banda de los Panchitos que crees que son situaciones ficcionales se reafirman con Sex Panchitos. Es decir, hay personas que también pasó esta situación y la situación la estás viendo en la película de ficción, ¿no? Entonces de repente esto que parecería tan alejado, pues es sorprendente, ¿no? Y es doloroso que haya sucedido en realidad. Pero sí, si tú me preguntas cuáles son las diferencias, tal vez las diferencias están más en el formato, ¿no? Formato documental, formato ficción, porque creo que las dos dan voz a estos integrantes de la banda. Como dices, ¿no? También la banda de los Panchitos tiene como invitados a personas de la banda real. Está esta anécdota, ¿no? De que en el concierto que es de Alex Lora, se graba en el estudio Churubusco, invitan a 100 jóvenes, llegan 500 y pues no, o sea, se hace un relajo total, ¿no? Pues como No, no invitan a 100 jóvenes, Demian, invitan a 100 Panchitos y llegan 500, o sea, que además a mí se me hace bien, bien particular, porque esa es, digamos, la afirmación de que lo que la película estaba tratando de hacer era realidad. Creo que la película estaba poniendo en el foco a un fenómeno social que el resto de la Ciudad de México simplemente no tenía bajo la lupa. Y cuando lo tiene enfrente, dice, ah, es una banda juvenil. Hombre, no, son los jóvenes de la Ciudad de México, no son 100, son 500. O sea, lo que tú tienes pensado en uno, en realidad multiplícalo por 5. Y creo que ahí en ese fenómeno del concierto grabado, filmado, porque se hace todavía en película, en los estudios Churubusco, en donde se recrea, digamos, un hoyo funky con una tocada de Alex Lora, con las bandas metidas ahí, tanto en Resistol como en la fiesta, ¿no? Creo que eso no se niega. El uso del uso de sus sustancias, que es además parte del aspecto contracultural de los jóvenes de ese momento. Ahí justo se demuestra que lo que estaba haciendo Velasco, este experimento de traernos a la cara algo que teníamos muy dejado de lado, es más grande de lo que creemos. Creo que es un gran fenómeno metacinematográfico. sí, sí, y creo que un poco también esta peli de la banda de los Panchitos, me parece que no solamente se queda como en esto, ¿no? En el hecho fílmico, ¿no? En la película, sino en lo extradigético, o sea, es todo un fenómeno. Lo extradigético, para que la gente nos comprenda, es todo lo que ocurre fuera de la pantalla, Claro, ¿no? Todo lo que ocurre fuera de la pantalla, a partir de lo que ocurre en la pantalla. O sea, sí hay una relación, pero esto es lo que ocurre fuera de la pantalla, perdona. sí, o sea, iba a que tanto la gestación, la distribución, la censura y la propia exhibición de la película ya nos dicen mucho, ¿no? Del propio discurso, del propio momento histórico, político. A mí lo que me llama la atención y quería sacar un poco a la luz es que justamente esta peli, ¿no? Surge en la década de los 80, ¿no? Esta década que dicen como no hay una identidad, hay una crisis en el cine mexicano. Me parece interesante porque está en medio de estos sexenios, ¿no? De Echeverría y está en este sexenio, ¿no? De De López Portillo. López Ujú. Portillo, Miguel Lamadrid. Pero de repente, en esta misma década de los 80 surgen estas pelis, ¿no? De Luis Miguel, de Pedrito Fernández, de Lucero.
O sea, Estrellas musicales a las cuales se mete al cine, ¿no? Se les dramatizan prácticamente sus películas y se meten en el cine. sí, y justo, ¿no? Estas pelis como Coqueta, Ya nunca más, Delincuente, que de repente Televisa, ¿no? Tiene este poder como moral de esto tiene que ser la juventud, te tienes que comportar de esta manera. Si te portas mal, esto es lo que te pasa, Sí, ¿no? ¿no? Te cortan la pierna. Sí, mi pierna, papá. Entonces, de repente pasa esto de, en este discurso hegemónico surge la banda de Los Panchitos, pues sí es un golpe duro, ¿no? E incluso un golpe duro el saber que, Arturo el Negro Velasco financia la carrera de Luis Miguel, lo mete a Televisa, que No, cosas pero ¿hablamos del negro Durazo o del negro Velasco? del Negro Durazo, perdón. Eso, sí, el jefe de la policía de la capital, sí. Financia la carrera de Luis Miguel, lo mete a Televisa. De repente estas cosas que parecían inconexas, pues se conectan, ¿no? Porque este general es el mismo que empieza la operación de criminalización. Entonces sí, o sea, es como todo un contexto en el que el cine forja un discurso y censura, o sea, censura la voz de, como dices, ¿no? De todos los jóvenes de la ciudad, en realidad visibiliza a la minoría. Una minoría que, curiosamente, ¿no? Suele ser clase media burguesa blanca, chilanga, ¿no? O sea, cuando en realidad muchos de los integrantes de la banda de Los Panchitos, quiero recalcarlo porque ya lo dijiste, no pasaban de los 15 años, que era la otra mentalidad que se tenía, ¿no? Deben ser delincuentes de 22, 23, 24. Eran chavos que no pasaban de los 15 años, que en realidad eran muchos de ellos hijos o productos de familias que habían tenido que emigrar de otras partes de la República a la Ciudad de México, que vivían en lo que entonces eran las periferias, ahora son periferias económicas, si lo queremos redimensionar, ¿no? Eran familias muy empobrecidas y muy castigadas. Y lo que nos mostraba el mainstream cultural, como lo dijiste, era justo lo contrario, ¿no? Tú, si te portas bien, si estudias, ¿no? Si trabajas, si tus papás trabajan, tú vas a ser un muchacho, una muchacha de bien. Era un discurso realmente muy, muy hipócrita que refleja mucho de lo que el cine ha hecho y deshecho con las figuras juveniles. No sé si tú quieras agregar algo más sobre la banda de Los Panchitos antes de pasar a otras películas. Sí, me parece interesante. La banda de Los Panchitos inicia los créditos iniciales con obras de José Luis Cuevas, que ya diría, bueno, Carlos Fuentes, ¿no? Tiene esta idea de que son figuras que han perdido su lugar o no tienen un lugar en el mundo organizado, denuncian la naturaleza de esa organización, es como un mundo del crimen que han salido del orden y no pueden volver a él. Eso lo dice Carlos Fuentes en crítica a las obras de José Luis Cuevas, no a los Expanchitos. No a la Sí, película, sí. yo pienso que lo que hace Arturo Velasco es, no sé, pero pienso que lee esto, ¿no? De Carlos Fuentes y de repente conecta, ¿no? Porque creo que de repente el perfil de estos jóvenes de los Expanchitos, pues es esto, ¿no? Y después de esos créditos iniciales, un primer plano a unos pies jugando con una pelota. Entonces, me hace poderoso, ¿no? Porque la peli inicia es como esto, ¿no? Son niños, es como no sé, un poco adentrándome a Los Olvidados inicia con estos niños jugando al torero. Entonces, Exacto. esos mundos tan polarizados y tan juntos, me parece un mensaje muy fuerte. Que es justo el salto que yo quería hacer, Demian, porque creo que la anterior representación importante, aunque debe haber más, ¿no? Que tenemos respecto al cine mexicano y bandas juveniles, sería justo la que hace Luis Buñuel en Los Olvidados. Nada más voy a hacer un apunte histórico. El cine en realidad, aunque había tenido personajes infantiles y juveniles con anterioridad, siempre eran como personajes que estaban ahí de lado, ¿no? Incluso podemos irnos hasta Chaplin, es el niño al cual se rescata y alrededor de él ocurren cosas sin que él sea partícipe de esas cosas en realidad. No es, como bien dijiste, hasta que el cine se moderniza por primera vez, el neorrealismo italiano, la nueva ola, en donde la temática juvenil está realmente presente y estamos hablando más o menos de esos años, los años 50, los años 60, en donde las juventudes, porque además era gente mucho más joven haciendo cine, era natural que estos temas entraran, empiezan a tomar un papel central en las narrativas de las películas y sobre todo en los discursos. Si uno hace
si uno encuentra el discurso en películas previas a estos periodos, el discurso no incluye a las juventudes. Las juventudes entran al discurso justo a partir, en particular, de la nueva ola francesa. Y Los Olvidados está ahí. ¿Cuál es el retrato de esta banda juvenil o de estas juventudes que hace Luis Buñuel, Demián? Pues a mí me parece interesante porque México viene de un contexto, ¿no? De la época de oro. De repente, pues como te dije, ¿no? Estas representaciones idealizadas del charro, del macho, de la mujer, pues cuidada, y que llegue Luis Buñuel a hacer esta ruptura, que de repente se le voltea, ¿no? Estos comentarios que hace María Félix al respecto, esta censura que se le da, pues me parece. El fenómeno de Emilia Pérez antes de Emilia Pérez. Sí, me parece muy interesante porque creo que, como bien dices, tiene sus orígenes en la nueva ola francesa como principal, y creo que empieza a haber, ¿no? Una crisis de autoridad institucional. O sea, es decir, como fuera de la iglesia, del Estado, de la familia, ¿quiénes somos, no? Y hay esta necesidad de autorrepresentarse, de validar voces, ¿no? De validar existencias. Entonces, creo que lo que hace Luis Buñuel de repente, ¿no? De salir de estos lugares gigantescos, en el sentido de, pues sí, como incluso dogmáticos en la cultura mexicana, y llevarnos a las calles, en donde no es que él lo exagere, ¿no? Porque es uno de los principales comentarios que tenía, ¿no? Estás exagerando. Pues no, es que así era la realidad y así era la periferia. Que pasa esto, ¿no? Incluso al inicio de la peli es como te posiciona detrás están los edificios, en primer plano está esto. La ciudad, Sí. digamos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Lo mismo con la banda de los Panchitos, con los ex Panchitos, estas personas marginadas que no terminan de quejar, no que no quieran, sino que no pueden, porque no hay una posibilidad tanto económica como adaptación social. Entonces, pues sí, creo que lo que hace Luis Buñuel simplemente es hacer un rompimiento que propicia otro tipo de cine, otro tipo de discursos, y eso me parece poderoso, ¿no? Más allá de la calidad estética y cinematográfica que tiene la película. Y más allá de la propia visión desilusionada de Buñuel, ¿no? En donde realmente no hay futuro, no para ellos, sino para nadie. Creo que ahí, acomodados como se les tiene, mucha gente todavía sigue, no que lo quiera disculpar, ¿no? O sea, nadie va a perdonar un asesinato, pero cuando hablas, ¿no? De manera un tanto rápida y fugaz sobre Los Olvidados, la gente dice: sí, hombre, el Jaibo, qué maldito. Hombre, el Jaibo es una de las víctimas de esos edificios que están ahí atrás, ¿no? O sea, son víctimas de un sistema que no los ha volteado a ver y que cuando los voltea a ver, justo los ve como los villanos de la película. Sin que Buñuel lo haga, creo que ahora podríamos reconsiderar a buena parte de las juventudes representadas en Los Olvidados, que también no pasan de los 16, 17. Si nos ponemos a pensar, el Jaibo no tiene más de 17 años. Son en realidad las víctimas del sistema instaurado en ese momento en México, que bueno, todavía nos está costando mucho trabajo sacudirnos, Demian. Sí, y creo que no sé si en ese momento específicamente con Los Olvidados, pero creo que este tipo de cine que genera una visión más horizontal, de las ciudades, ¿no? De los territorios, también son como, posibilidades de justicia restaurativa, no tanto punitiva, en el sentido en que, pues, no se queda con esta visión de, como dices, ¿no? Son los malos, sino que hay un cambio en la representación, en la percepción social a partir de su construcción. O sea, es decir, ya no te quedas como esto, ¿no? El Jaibo es el malo, cometió un crimen, sino de repente es como entenderlo, por qué, en qué contexto vivía. Incluso Los Olvidados me parece poderosa porque no solamente se queda con estos discursos de las juventudes, sino también trasciende a los discursos de la maternidad, por ejemplo, como esta parte de, pues, ¿cómo voy a querer a mi hijo si es resultado de una cierta acción, no? Esta orfandad que de alguna manera, aunque el padre esté presente, pues el padre necesita trabajar, la madre necesita trabajar para mantener sustento. Eh, sí, sí, o sea, es una peli muy poderosa y creo que lo que hace Buñuel, es una disrupción total.
Especialmente porque si la comparamos con el retrato de las juventudes del otro cine mexicano, así como lo hicimos con la banda de los Panchitos, ¿no? Las juventudes del cine mexicano alrededor de los olvidados, que estamos hablando de la década de los 50, pues eran estos, ¿no? Rebeldes de chamarra de cuero, enfrentados a los muchachos buenos de suéter que iban a tomar café en las tardes. Y las películas eran con quién salen nuestras hijas, ¿no? Los delincuentes juveniles. Se veía a la juventud realmente como algo fuera de un patrón social en donde se tenía uno que hacer adulto mucho más rápido de lo que realmente la vida especialmente en esos años le estaba permitiendo a las juventudes. O sea, son los hijos de la Segunda Guerra Mundial, en muy pocas palabras, los que estamos viendo ahí. El famoso baby boom son esos niños, ¿no? Que luego ya en los 60 van a acabar explotando. El cine mexicano estaba viendo a las juventudes de otra forma. Querían niñas vestidas muy limpiamente y peinadas, querían chavos que cantaran baladas al estilo César Costa y se peinaran bonito. No, los hippies eran los malos, ya hablando en una etapa posterior. El retrato de las otras juventudes no tenía para nada que ver con lo que estaba haciendo Buñuel, y ahí es donde está justo lo que tú mencionas, el carácter disruptor de los olvidados, más allá de mostrar la realidad, que es lo que uno entiende en una lectura superficial. Cuando la ponemos en contexto, el cine mexicano estaba ignorando o asumiendo que las juventudes tenían que ser de una forma menos como realmente eran, Demian. Claro, y yo creo que incluso se adelanta un poco, o sea, ¿por qué? Porque Sí, claro. este nuevo cine mexicano, pues, surge en los 70, ¿no? Esta onda de Jorge Fons, Ripstein, y de repente, si tú ves Los Olvidados, parecería que encaja ahí, ¿no? 20 años antes. Entonces, sí hay una visión como de hacia dónde se pueden dirigir los nuevos discursos. Y fíjate que en Los Olvidados no pasa tanto, un poco, en la banda de Los Panchitos y en los Ex Panchitos sí, en West Side Story también, en el sentido de la música como escape social, ¿no? También, digo, lo saco a colación, en Los Olvidados, recalco, creo que no sucede, no hay esa develación, pero sí, de repente, como estas actividades que los jóvenes se apropian, como la música, para un poco, ¿no? Salir de todas esas, injusticias, O para expresarlas. o para expresarlas, sí, también. El Patreon Cine Garage funciona de una manera muy sencilla. Ustedes llegan a www.patreon.com/cinegarage y van a encontrar 3 formas distintas de suscribirse a este perfil. Cada una de ellas les da acceso a un tipo distinto de contenido que creamos exclusivamente para nuestros Patreons. Ustedes, con una aportación mensual, tienen acceso a todo el contenido que, dependiendo su nivel, hemos generado ya para ustedes. Y mes con mes vamos alargando, engrandeciendo, engordando, aumentando ese contenido para que ustedes siempre tengan algo que ver, que escuchar, que leer alrededor del cine. Entrevistas, críticas, estrenos tanto en cine como en televisión, coberturas de festivales, encuentros con los otros Patreons, descuentos a nuestros talleres y a nuestros cursos. Ese espacio es exclusivo para nuestros suscriptores. Nadie más puede acceder a todo ese contenido. Nosotros, en respuesta, además del contenido y con la ayuda de su mensualidad, podemos seguir generando el podcast Cine Garage. Ese podcast se hace gracias a la gente que se ha suscrito al Patreon Cine Garage en www.patreon.com/Cine Garage. Ayúdenos, como ya lo hacen Mario Ramírez Cañada, Víctor Macedo Espinosa, Eder Polanco, Dorinda Moreno, Mónica Martínez, Javier Silva, Rosana Reynoso, Karina Laces, Juan Jauregui, Cris. Ellas son una pequeña selección que elegimos para mencionarlas en este episodio, pero hay más, mucha más gente apoyando a este podcast a través de su suscripción. Vengan, no se van a arrepentir, intenten la prueba gratuita y si quieren quédense, les invitamos a hacerlo porque ese contenido va creciendo día con día solamente para la gente que se suscribe en www.patreon.com/Cine Garage. Ahí nos vemos. Ya que mencionaste a West Side Story, pues metámonos con West Side Story porque ahí tenemos 2 versiones muy distintas las dos, aunque cuentan en realidad la misma historia con las mismas canciones, con lo cual a mí, de nuevo,
me demuestra no solo el genio de la obra original, que es una película bien interesante, probablemente uno de los 3 musicales que soporto en mi vida es Amor sin barreras, sino de Steven Spielberg, que, de nuevo, cambiando un par de cosas, modificando la entrada a la película, le da una visión completamente distinta, no solo a las juventudes de la época en donde está ambientada la película, sino a las juventudes en general, dentro de lo que ha visto y cómo lo ha visto una industria tan prejuiciosa al respecto como lo es Hollywood. Creo que Amor sin barreras es un retrato interesante de las juventudes universales, Demian, muy en particular de Estados Unidos. Creo que de todas las obras que hemos hablado es la primera obra que surge de una obra de teatro, es una Sí, adaptación, ¿no? Y creo que a diferencia de las otras, que tal vez son más discursos contraculturales, un poco en contra de la hegemonía, West Side Story se funge en otro plano, ¿no? Esta parte de ganar 10 premios Óscares, de ser tan reconocida, que de el repente, gran reparto, el gran, claro. ¿no? El mucho dinero ahí metido, o sea, está como del otro lado del continente. Sí, y yo pienso más que nada es por el formato, ¿no? El hecho de que sea un musical, más, o sea, porque si fuera una película que tuviera ese mismo discurso y no musical, no creo que hubiera tenido tanto éxito. Pero me parece interesante, ¿no? De repente todas estas pelis, si lo analizamos, como que surgen de contextos similares. O sea, es decir, como estas tendencias políticas de recesión, injusticias sociales, o sea, crisis, en su máxima expresión, como dices, ¿no? Hijos de ya sea la Primera, la Segunda Guerra Mundial y este periodo de la Guerra Fría, que de repente son estas crisis, ¿no? De migración que surgen en Estados Unidos. Y creo que la manera en la que lo aborda Robert Wise, el que dirige la primera Sí, versión, que es ¿de qué año es? El 62, me parece. estamos en la misma época en realidad, o sea, la primera gran brecha generacional se gesta en los 60 y explota en los 50 y explota en los 60. West Side Story, la primera versión es del 61. Y me parece interesante, ¿no? También que no sé si llamarlo arquetipo, como es Romeo y Julieta, Que es donde está basada la película. pueda adaptarse también a discursos de migración de bandas. Este hecho, ¿no? De que al final las pandillas sean como problemas territoriales, o sea, es decir, como una cierta limitación de identificación, como de decir, no, yo soy estadounidense, ¿no? Yo soy de tal país, de tal país. Me parece interesante cómo podemos tender a ser tan territoriales y cómo ese tipo de conflictos que parecían muy alejados de un musical pudiera vislumbrar una obra tan grande, ¿no? Como lo es Amor sin barreras. Ya estaba eso en Shakespeare, en Romeo y Julieta, Demian. Pues, más que nada con las familias. Aquí lo que hacen es desplazar un poco la institución familia y hacerlo a la institución como pandilla, ¿no? Como es lo que te te decía un poco hace rato. O sea, ya como que la identificación de los jóvenes es más horizontal, ¿no? Con los propios jóvenes que están pasando y atravesados por esas mismas problemáticas. Pero pero sí, más que nada con las familias, no eran territorios así. Que eso es bien interesante, ¿no? Porque a final de cuentas, los problemas que hacen tanto de los panchitos como de los olvidados a los jóvenes como son los mismos problemas que tienen las 2 bandas juveniles de West Side Story, ¿no? Los Jets y los Sharks son jóvenes también, hijos de la Segunda Guerra Mundial, sus familias, ¿sabes? No tienen mucho dinero, están empobrecidas por el propio sistema, viven en las periferias de una gran capital, que Nueva York no era lo que es ahora, no era Sí. para nada una ciudad precisamente rica. Justo ahí es donde empieza el proceso de explotación de los terrenos y de los proyectos de Hollywood, que es uno de los puntos que marca la versión de Steven Spielberg. La original no lo menciona. Es la misma problemática. Creo que el retrato de las bandas juveniles, de las pandillas, puede llevarnos a analizar o entender o incluso a encontrar
una visión crítica contra un sistema como es el capitalismo que cada vez muestra más sus colmillos y el filo de los mismos, Demian. A través de eso podríamos interpretar cierta crítica al sistema a través del entendimiento de las juventudes en el cine. Yo pienso que sí. Antes de responder tu pregunta, igual un poco, ¿no? Amor sin barreras de Spielberg. Pasa esto, ¿no? Que te digo, es como el hecho histórico, pero como el cine representa la historia, esa representación cambia. De repente lo que hace Spielberg, ¿no? Que no sucede en la versión original, que aunque fueran personas que hablan español, no hablan español en la peli original. Y de repente con Spielberg ya hablan español, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto, no? De alguna manera dejar de minimizar como esas expresiones culturales que al final son importantes como, como para la construcción de personajes. eh, y bueno, eso, Y de identidades. identidades. Y con respecto a tu pregunta, yo creo que sí, o sea, eh, el cine se me hace fundamentalmente especial, no solamente por su capacidad crítica y estilística, o sea, estética más bien, es decir, como normalmente esto, ¿no? Lo que hacemos, este plano me dice esto, me narra esto, sino más allá, ¿no? Por su potencial político, que el cine al final de cuentas funge como archivo, ¿no? Archivo histórico. O sea, es decir, nos da ciertas señales, es un síntoma de lo que estaba atravesando el mundo en una época determinada, que es la época en donde se produce, ¿no? La obra. Entonces, de repente, no sé si tú vas a Los Olvidados, ves en qué año está hecho, es una pizca, ¿no? Para ver cómo estaba el país y a partir de ahí empezar a profundizar cada vez más. Creo que en ese sentido, el cine no solamente es como una fuente de investigación por sí mismo, sino que son entradas para más posibilidades, ¿no? De repente análisis o comentarios críticos más allá de la producción de la producción cinematográfica, sino sobre qué está posada. Entonces, sí, me parece fundamental. Y desde ahí yo nada más diré mi punto de vista muy personal. Creo que más allá de la incomprensión que recibió Amor sin barreras de Steven Spielberg, porque el 99.9% de la comentocracia mexicana dijo que era una cursilada, evidentemente no estaban entendiendo ni a la primera Amor sin barreras ni a la segunda. Yo creo que lo que hace es lanzar un discurso anti-Trump antes de la llegada de Trump, porque tenemos ahí los temas que justo están en primer plano de la agenda del nuevo gobierno, ¿no? El ataque a la multiculturalidad, la migración, el racismo, la gentrificación, el capitalismo desbordado que acaba oprimiendo a todo tipo de personas, no a unos en particular, a todos. La gente que dice es que el capitalismo me favorece, hombre, espérense 3 años y vamos a hablar de si les favoreció o no les favoreció. Creo que ahí están los temas en una película tremendamente vistosa, porque cinematográficamente a mí me sigue pareciendo una maravilla, sin demeritar a la primera, y trayéndola a una actualidad probablemente más cruda de la realidad que originó a la primera versión de Mia. No sé si estés de acuerdo. Sí, y no hay que olvidar, ¿no? También que Spielberg surge de este nuevo Hollywood, que digamos él no se va tanto a esa línea tal vez crítica evidente, pero sí subyacente, ¿no? Como lo hace, podría ser Scorsese o Coppola. Claro, Entonces, al final su discurso siempre ha estado ahí y creo que sí, siempre ha estado como tratando de remarcar hegemonías, tratando de romper un poco. Y creo que con esta peli, que es la que es antes de los Fabelman, ¿no? Creo. sí, Creo que sí, los Fabelman. los Fabelman. Creo que con esta peli sí vislumbra más ese discurso, porque la propia narrativa da para eso, ¿no? Al Claro. problemas sociales. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Vámonos entonces al cine independiente, mi estimado Demian, porque en la lista que comentamos tú agregaste a Kids de Larry Clark, que escribió el propio Larry Clark con Harmony Korine, dos nombres muy importantes, en particular del cine de los 90, de finales del siglo pasado, y Kids
Pues sí, es el retrato de una palomilla juvenil también, chavos que no tienen más de 16 años. Creo que están de ahí para abajo. Creo que no hemos pasado en nuestra lectura de las juventudes de los 18 años. Todos los personajes que podemos englobar en esta plática no tienen la mayoría de edad. ¿Por qué incluiste Kids en la lista, Demian? Pues cuando vi Kids, Seguro te gusta, y veas así, cuando la vi me cambió la vida, pero métala al discurso del podcast. no, que es lo que quería decir, ¿no? Cuando vi Kids, de repente me pareció una peli interesante, pero ahora que la volví a revisitar, creo que como todas las que hemos comentado, adecuada a su época, ¿no? Emancipación o esta pandemia, si la podríamos llamar, del VIH, ¿no? Los discursos de liberación sexual, los discursos también más hacia lo LGBT. Entonces, pues no sé, o sea, me parece interesante porque creo que son cosas, la chica, ¿no? Esta Jenny, al final, Recuérdanos la anécdota primero, para que la gente se ubique, porque sí es una película que no está en el radar central de mucha gente. Recuérdanos la anécdota de Kids, que es muy interesante. es sobre un chico llamado Telly que se acuesta con muchas mujeres, muchas chicas en realidad. Está explorando su despertar sexual, Demian. Eso. Entonces, de repente se van a hacer una prueba de VIH, todas las chicas, y la que podría parecer menos probable a tenerlo es la única que está Contagiada. contagiada. Entonces, al final, la peli es como, bueno, este recorrido por Nueva York también, volviendo un poco a West Side Story, Sí, un recorrido sí. por Nueva York y un recorrido por las calles, ¿no? Y las dinámicas de las juventudes. ¿Por qué incluiste Kids? Más allá de la lectura de esta otra pandemia, recordemos que estamos hablando en el 95. En el 95 el VIH seguía siendo utilizado como un arma de estigmatización. Era el pretexto para orillar a mucha gente. Y estamos hablando además de una época en particular en Nueva York. Repito, no es el Nueva York que tenemos ahora completamente metido en la estética y en la operatividad estilo Disney. Era una ciudad bastante más cruda, no era el de los 70, evidentemente, pero ya estaba muy adelantado todo el proceso de aburguesamiento que empieza justo en la película de Amor sin barreras de Steven Spielberg. O sea, sí a partir de ahí es que se le empieza a meter esta máscara gigantesca a Nueva York, pero en este momento en particular es una ciudad muy ruda, en particular con la gente menor de edad. Y ahí es donde creo que también está también una visión crítica, no a los personajes, porque mucha gente de nuevo se va, ¿no? Este muchacho es responsable, hombre, este muchacho es responsable, tiene 16 años. ¿Quién era responsable cuando tenía 16 años? Nadie, no seamos hipócritas. Este retrato es bien interesante, Demian. Yo pienso que es importante porque me parece que de la década de, bueno, evidentemente desde antes, pero creo que desde la década de los 90 hasta acá, la contracultura o estos discursos de emancipación juvenil siguen relacionados con lo político, sí, pero creo que se empiezan a expresar a través de la sexualidad. O sea, es decir, es ya esta necesidad, ¿no? De como lo comentas, exploración, esta necesidad de desinhibición. Entonces, en su momento creo que fue una peli bastante criticada por eso mismo, como de, no, pero ¿cómo van a representar a los jóvenes así? No, pues es que así eran los jóvenes, así son los jóvenes. No, así han sido Y así han siempre, sido o sea, siempre. y Kids empieza a decirnos eso. Parte de la juventud es explorar tu sexualidad. Es lo primero que te das cuenta que te dice, ya no eres un niño, ¿no? Tu despertar sexual es lo primero que tienes que explorar, por supuesto. Sí, y eso, y creo que incluso el simple hecho de visibilizar el VIH, que de repente en el cine americano era como nadie habla de eso, pues también, ¿no? Es como este rompimiento importante. Y me parece que la peli se hace con actores no profesionales, ¿no? Actores no actores. Entonces, creo que también en el discurso más allá como de político, en lo cinematográfico, eh, pues me parece interesante. Eh, pero sí, creo que por eso la agrego. Me parece una pieza fundamental para el cine estadounidense, para no decir americano. Sí, en general y en particular para este podcast. Y fíjense lo curioso que ha ocurrido. Hemos tenido actores no actores,
en prácticamente todas las películas mencionadas hasta ahora. O eran muy jóvenes para ya ser considerados estrellas, o simplemente se estaban interpretando a ellos mismos, ¿no? Creo que es un hilo interesante de películas a seguir. Antes de dar una lista de otras recomendaciones que me encontré por ahí, que no está mal, algunas sobran, pero ahorita se las doy. En la lista metiste una película que para mucha gente podría no encajar, justo por el retrato a veces criminalizador y estigmatizante de las juventudes, como es Rebelde sin Causa, que es además previa a estas, es una película plenamente hollywoodense otra vez, pero que también tiene una visión muy peculiar de la juventud de ese momento, y estamos otra vez, finales, bueno, no, estamos en la década de los 50, ya acabó la Segunda Guerra Mundial, estamos en plena Guerra Fría, y el espacio que están buscando las juventudes nunca ha sido tan bien dramatizado como yo lo veo en Rebelde sin Causa, Demian. Sí, y creo que si me dijeran películas más importantes del siglo XX, o sea, sin duda Rebelde. ¿Meterías a Rebelde sin Causa? La verdad es que yo creo que sí, o sea, Órale. esto que, bueno, protagonizada por Jess Dean, creo que me parece como igual, ¿no? Esto que creo que se caracteriza de todas las pelis que hemos mencionado, visibiliza, ¿no? Al final de cuentas, como en Los Olvidados, más o menos no tienen tantos años de diferencia Los Olvidados y Rebelde sin Causa, no había 4 años de 4 diferencia, años de creo, diferencia, creo. o menos. Pero esto que comentas, no había una representación a las juventudes y de repente lo que hace es introducir, ¿no? Esta figura conflictuada al final de cuentas. Es como esta brecha generacional, de repente como este malestar o esta búsqueda incluso de cuál es tu lugar, ¿no? En el mundo. Entonces, no sé, esta parte de como representar desorientación, pues sí, o sea, me parece cosas que comparten las demás películas, pero que esta, por su ubicación temporal, creo que la hace todavía más con más potencia. Y yo creo, fíjate, con todo lo que me gusta el rock and roll y el retrato o el paseo que nos puede dar el rock and roll a lo largo del cine, creo que si Rebelde sin Causa lo hubieran contaminado con un poquito de rock and roll, no sería la joya que es. Estamos ahí, estamos en el nacimiento del rock and roll, Sí. y el rock and roll representa justo la herramienta perfecta para las juventudes de ese momento hacerse presentes, tomar su propia identidad y luego manifestarla al mundo. Rebelde sin Causa representa esa búsqueda, pero lo hace fuera del contexto del rock and roll, un poco lo que hace todo este cine de motociclistas con Marlon Brando, y ¿no? Están más del lado del jazz beatnik, que es un otro tipo de expresión musical, que el del lado del rock and roll. A mí, Rebelde sin Causa me gusta así como está, y no sé si el hecho de que James Dean haya muerto tan joven, después de hacer 3 películas emblemáticas, 2, tenga que ver con la lectura que le estamos dando a ese tipo de retratos, en particular de la juventud, Demian. La verdad es que no sé. No sé si tenga que ver con eso, pero Porque, hombre, todos vimos Rebelde sin Causa, ¿sabes? Sabiendo que ese señor ya estaba muerto. Cuando nuestros papás y nuestros abuelos vieron Rebelde sin Causa, James Dean era, ¿no?, la enorme promesa del Hollywood, y el chavo no sé qué edad tenía, pero no tenía 25 años. claro. Creo que eso cambia nuestra lectura hacia las juventudes respecto a la trágica muerte de este personaje, ¿no? No sé si lo habías pensado. No lo había pensado así, pero creo que pasa un poco, ¿no? Lo que pasa con Vaselina, por ejemplo, Sí, que son estos señores, ¿no? Actuando de jóvenes. de Sí, adolescentes, que de repente es como se visibiliza la juventud, pero no se le da la oportunidad de autorrepresentarse, ¿no? Creo que no lo había claro. visto así, pero incluso es como, este síntoma, ¿no? De todavía hay una limitación, de sí, te vamos a ver, pero no a ti, es como mi interpretación de lo que eres tú. Sí, voy a contar tus historias, Sí, pero con señores que te doblan la edad desde un guión que hice yo, ¿no? claro, pero sí, tienes razón. Y algo que comentaba al inicio que me parece interesante es esta presencia, ¿no? De la música. Por ejemplo, aquí pasando un poco habíamos comentado Ya no estoy aquí. Es como algo que Sí, se distancia mucho,
pero al final es el mismo discurso, ¿no? Que aquí ya no es rock, ya no es como esta música, de contracultura, sino que son las cumbias, ¿no? Y este sentido de permanencia, como todo lo que gira alrededor de la música, todas las personas, todos los las amistades, vamos como, juntos, ¿no? Ante la crisis. Pero creo que igual, digo, en Rebelde sin causa creo que es un poco un personaje más solitario, más como que está en una crisis en búsqueda como de quién es, pero no deja de tener este discurso subyacente de al final pertenece a la calle, ¿no? Y se parece un poco el viaje a lo que, nada más, repito, la dramatización es distinta. O sea, el viaje de búsqueda de identidad es un poco lo que propone Fernando Frías en Ya no estoy aquí, ¿no? Con su propio retrato de esas juventudes, de esa parte de México que es el noreste, ¿no? Creo que la película está muy focalizada en el retrato de sus juventudes, pero es al mismo tiempo la misma búsqueda de identidad, en donde de nuevo migración y racismo están también ahí presentes, Demian. Sí, y creo que lo interesante de esta peli es que si tú la ves ya en términos más cinematográficos, narrativos, igual, ¿no? Los procedimientos son distintos, ya hay como estos saltos atemporales, ya no es tan cronológico, ya hay como esta comparación entre, la identidad de Ulises, recuerdo se llama el protagonista cuando está Sí, solo, sí, cuando sí. está acompañado. Y sí, al final, pues, creo que la peli por eso, ¿no? Ya no estoy aquí, habla un poco de la crisis migratoria, qué sucede cuando te vas y regresas y las cosas ya no son las mismas, ya no está la gente con la que te desarrollabas. ¿Quién eres tú, no? Sin el colectivo. Al final, creo que esta pregunta es importante porque es decir, en toda la lista de pelis que hemos hablado, es como un cine de masa, ¿no? Un cine que no tiene un protagonista como tal vez. Entonces, de Ujú. repente, lo que hace Ya no estoy aquí interesante es, ¿qué pasa cuando sacas de esa fórmula colectiva al individuo? O sea, su vida giraba en torno a la calle, ¿no? Y creo que es una peli bastante importante, que los regios se enojaron por esa representación Pues sí, es el fenómeno Emilia Pérez antes de Emilia Pérez, Demian. Se enojaron por lo mismo que se enojó la gente con Emilia Pérez, así. por ¿por qué? ¿Por qué lo dices decir? Así no es Monterrey. Monterrey no es tan feo. Uy, no, en Monterrey ya no oímos cumbias. Señores, de lo mejor que le ha entregado Monterrey al mundo es su propia versión de la cumbia, y a ellos no, hay gente a la que no le parece. Entonces sí, se enojaron con la película. Yo creo que, hombre, hay que aceptar nuestras realidades, y creo que lo que hace Ya no estoy aquí es poner esa realidad otra vez cuando creíamos que ya no existía y que todo estaba arreglado y solucionado a través de los ojos de un personaje en particular, como dices, al cual se sacó de la comunidad. Antes de cerrar, te voy a dar la lista, mi estimado Demian, que me encontré por aquí, porque sí hay cosas, creo, interesantes que se pueden revisar sin dejar de recordarle a la gente que aquí abajo en el podcast, tanto en la web como en el perfil Patreon, les pongo las ligas para que puedan ver todas las películas que hemos mencionado aquí. En la lista que me encontré está Los Guerreros de Walter Hill, que la mencioné al inicio de la plática. Está El Salvaje, la película de Laszlo Benedek, en donde yo hablaba de Marlon Brando y su periodo como motociclista pre-punk. Está, por supuesto, The Outsiders de Francis Ford Coppola, que tiene más o menos el mismo enfoque. Cuadrofenia de Frank Roman, que otro musical, ¿no? Otro musical rock and rollero. Me encontré por ahí también. Bueno, en esta lista está Naranja Mecánica, fíjate qué chistoso, de Stanley Kubrick. Mm. Está Rumblefish de Coppola. Creo que Coppola tiene dos buenos retratos de juventudes muy separados en el tiempo, porque además La Ley de la Calle es muy atemporal, es muy etérea, es muy onírica, en especial en qué momento de la historia está ubicada. Y yo dejaría ahí bueno, estaba Rebelde sin causa, por supuesto, y todo lo que pone esta lista, en donde incluyen, por supuesto, Amor sin barreras, yo quitaría lo demás, porque está Pandillas de Nueva York, de Scorsese. Yo creo que más por el nombre que por otra cosa, no la vería yo realmente aquí. Bueno, está Calles de Fuego, Streets of Fire de Walter Hill, otro musical ochentero, muy extravagante, con Diane Lane y Rick Moranis. Si la quieren checar, por ahí anda dando vueltas en la tele. El otro día me la encontré en una cantina. Streets of Fire es una ópera rock bien, bien,
particular. Ahí se las dejo. Y nomás quería yo encontrar esas, ¿no? Dejarlas ahí. Y nada más, Demian, agradecerte que hayas venido al podcast Cine Garage para participar en este tema en particular. Invitar de nuevo a la gente a que lean tu texto en la revista Fósforo UNAM, que repito el URL, revista fósforo.filmoteca.unam.mx. Felicitarte por ese trabajo y nada, desearte todo lo bueno, Demian. Te puede encontrar la gente, tienes redes sociales, estás activo en esa arcaica época digital que cada vez es menos lo que fue. Sí, pues en Instagram nada más, Debo-Farlo. Debo con D y B. B de burro. B de burro. Y nada, pues igual agradecerte la invitación. Estuvo muy amena la plática y muchas gracias. Gracias, Demian. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.